Profesor Dardo Ramírez Braschi, le agradecemos la posibilidad de compartir estos minutos con nosotros. Gracias. Bueno, estamos próximos a la edición de un libro, un tema que a usted lo apasiona y que a los correntinos también, tiene que ver con la guerra del Paraguay, ¿no? Sí, próximo en algunos meses, ya que el libro está terminado y está en la editora, que es un análisis sobre los daños y perjuicios que sufrió la provincia de Corrientes durante la ocupación paraguaya en la guerra de 1865. Esto es un largo proceso de análisis, de reflexión, ya que hemos hecho una aproximación bibliográfica ya en el año 2000, 2014, con una publicación especial al respecto, y artículos posteriores que fuimos elaborando a lo largo de los años. Pero este tema es el producto de años de investigación en las fuentes de los archivos y nuevas interpretaciones sobre aquellas cuestiones. ¿Saben los correntinos lo suficiente sobre aquella etapa de la historia de Corrientes, de la Argentina, de aquellos años? ¿Sabemos los correntinos lo suficiente a su juicio? Indefectiblemente hay un vacío en el conocimiento de la historia que no solamente es una cuestión de la correntinidad ni los habitantes de nuestra provincia, sino en forma genérica. Hay un desinterés por conocer el pasado y específicamente puntualizando a nosotros, a los correntinos, lo que nos importa, teniendo un pasado tan glorioso, ser esta una tierra de varones, una tierra de coraje que generó la independencia y la construcción de la república. Llama la atención el desinterés, muchas veces lo percibo en la universidad con mis alumnos, el desinterés por la historia, el desinterés por querer saber quiénes somos, por qué somos como somos, por qué tenemos un federalismo debilitado y por qué nuestra república tiene los valores desgastados, cuando no debería ser así, cuando debíamos gestar un federalismo poderoso y una república consolidada. Pero todo eso tiene que ver también muchas veces con el desinterés, como decía, la falta de lectura, una serie de factores que reúnen en la persona como la aceptación de una realidad que no es la conveniente, pero la aceptan como tal. En ese punto habría tal vez que rescatar inclusive que estos pueblos tienen una ligación enorme, ¿no? La historia de Corrientes y de Paraguay tienen un vínculo que tiene antecedentes a la guerra y por supuesto la historia se siguió construyendo después. Si usted tuviese que agarrarse de un hito puntual en esto, ¿y qué es importante que los correntinos sepan de aquel tiempo de la guerra con el Paraguay, de la participación de Corrientes sobre todo en esa guerra? Corrientes ha sido protagonista principal porque primeramente fue campo de batalla porque fue territorio ocupado por los paraguayos y posteriormente a estos espacios de combate fue el campo de aprovisionamiento donde los ejércitos de la Triple Alianza estuvieron en Corrientes. Miles y miles de soldados brasileños, uruguayos, argentinos de todas las provincias estuvieron en Corrientes previamente para hacer el traspaso al Paraguay. Pero volviendo originalmente a tu pregunta, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos comprender que la guerra del Paraguay es un eslabón dentro de una prolongada cadena en la construcción del Estado de los países de la región del Plata. No se puede comprender la guerra del Paraguay o analizarla en forma aislada, sino dentro del contexto de la formación del Estado. El rol que tenía el Estado, cómo fue la Argentina antes de esta guerra y qué impactos tuvo después de este conflicto. Pero no solamente la República Argentina, sino también lo que generó para Corrientes. Corrientes, el siglo XIX para la identidad, la construcción y la idiosincrasia correntina es determinante. Aún más, Corrientes vive su hora más gloriosa en el siglo XIX, en su lucha por la independencia, por la soberanía nacional, por la república. Corrientes y su normativa y sus principios en contra del totalitarismo, en contra del puerto, en contra del centralismo. Corrientes es la forjadora de los primeros partidos políticos para institucionalizar la idea y respetar el principio republicano de la periodicidad de los cargos públicos, el respeto de la ley y de la normativa. Corrientes ha sido pregonera en esos principios y ahí genera y se construye en Corrientes toda una participación casi extraordinaria en el siglo XIX. Y ahí podemos insertar esta guerra del Paraguay que la sorprende, la ocupa
y casi la destruye. La destruye moral y espiritualmente, porque correntinos que por determinadas cuestiones políticas e ideológicas se vieron partidos, divididos en aquella guerra, porque la provincia misma, que todavía no tenía digamos, un dibujo dentro de la idea del Estado republicano, no sabía qué hacer, si estar con el Paraguay o estar con Buenos Aires, ya que la Argentina no tenía una identidad de una construcción institucional fortalecida. Eso recién se lo va a hacer Julio Argentino Roca en 1880 y con su presidencia. Pero antes, las provincias argentinas tenían una desconfianza, un temor a Buenos Aires. Después de la batalla de Pavón y la construcción de Mitre y la hegemonía de Buenos Aires, sectores de la provincia de Corrientes y de otras provincias que salieron derrotados veían con temor, hasta con desprecio el gobierno nacional de Mitre. Y vieron esta oportunidad de guerra regional, de encontrar la posibilidad de combatir su añejo y su antiguo enemigo, que era el porteñismo y el Imperio de Brasil. Por esa razón, sectores de correntinos simpatizaron con los paraguayos. Cuando uno recorre el vecino país paraguayo, se encuentra con heridas que todavía no han cicatrizado. Muchas generaciones después, no solamente se habla del tema, sino se habla en algún punto hasta con cierto dolor. Claro, fueron los derrotados de aquel tiempo, ¿no? La pregunta sería, ¿los correntinos cicatrizaron las heridas de aquella guerra? Los correntinos, al optar una configuración política dentro de lo que ha sido la Argentina, cicatrizaron con el tiempo. Indefectiblemente nuestras huellas son mucho menos profundas de los que tienen actualmente los hermanos paraguayos. El Paraguay sufrió una guerra casi fatal, casi terminante, porque el exterminio económico, cultural, poblacional que ha sufrido fueron casi al extremo. Desde luego que hay muchos factores para determinar esas causas. Lo que sí debemos rescatar que aquella añeja Asunción, aquel añejo Paraguay, tuvo durante la guerra del Paraguay fortísimos lazos con la ciudad de Corrientes. Muchos más lazos de lo que pudo haber tenido el habitante de la ciudad o el habitante de la provincia con Buenos Aires, que a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, si bien se fortalecieron, pero no fueron tan importantes como los sociales, los culturales y económicos que los correntinos tuvieron con los paraguayos. Casi siempre cuando hablamos de historia tenemos una tendencia natural, los que no conocemos el tema, de llevar la historia a una especie de caricatura, donde hay pocos elementos, donde todo se simplifica y donde hay buenos y malos. Y en esto también seguramente hemos caído los correntinos. La pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos que a su juicio habría que seguir trabajando, seguir investigando, seguir hurgando, para encontrar la profundidad de aquella historia y no quedarnos en la superficie de lo que fue esa guerra? Dentro de la historia, indefectiblemente, no existe la verdad absoluta. El dogma está para las religiones, no para el conocimiento científico dentro de las ciencias sociales. La historia genera constante y permanentemente nuevas reflexiones, nuevas interpretaciones, análisis de nuevos documentos que nos pueden dar la interpretación y la comprensión de los sucesos desde diversas perspectivas. Nadie dentro de la historia puede generar y decir, esta es la historia que verdaderamente pasó. Podemos aportar elementos que nos ayuden a comprender los sucesos desde nuestra perspectiva, porque esa es la riqueza que tiene el conocimiento de la historia y de las ciencias sociales. La interpretación desde perspectivas distintas, que también está muy vinculado a la política, al pensamiento no político partidario, sino político como ser político, como decía Aristóteles. La política como participación social. Y la historia tiene gran parte de eso, el respeto de las opiniones de los otros, más allá de los criterios divergentes. Pero todos esos criterios divergentes forman, al fin y al cabo, los elementos para poder comprender y razonar los hechos históricos como ocurrieron. Profesor, muchísimas gracias y no faltará ocasión para que volvamos sobre este tema que claramente es apasionante y sobre el que, insisto, creo que sabemos bastante poco. Gracias, un gusto.